En 1969, Stephen tenía 6 años y era el segundo más joven de una familia que parecía no caber en ningún sitio. 11 hijos. Hoy en día, una rareza. En aquel entonces, algo casi natural en los pueblos del Reino Unido, cuando la píldora anticonceptiva apenas comenzaba a abrirse paso en el día a día de las familias. 5 hermanos mayores, 4 hermanas mayores y un hermano menor llenaban de ruido y vida la casa adosada de ladrillo que los albergaba en la frontera entre Gales e Inglaterra, cerca de Chester. Era una casa modesta, pero para Stephen era el mundo entero. Los sonidos más emocionantes del día eran los motores Yamaha, que anunciaban la llegada o salida de John y David, los hermanos adolescentes. Eran su ejemplo, sus héroes. Cada vez que el zumbido metálico atravesaba el portón trasero, Stephen corría a espiar desde la ventana, imaginando aventuras que algún día viviría también. A veces, sus hermanos traían a sus novias, sentadas con aire de conquista en la parte trasera de las motos. Estas visitas eran como misteriosas apariciones, pues ocurrían después de la hora de dormir. Pero Stephen siempre estaba atento. El ruido de la moto bastaba para hacerlo saltar de la cama y con los pies descalzos trepar al borde de las escaleras para verlas desde las sombras. Una noche fría de noviembre, cerca de las 7:30 p.m., David llegó acompañado. Stephen lo supo por el sonido del motor, por el murmullo diferente que se colaba por el suelo de madera. Estaba decidido a ver a la misteriosa visitante, pero oyó los pasos de su madre en el pasillo y decidió no arriesgarse. Desde su habitación, luchaba contra el sueño, esperando el momento en que David se despidiera y pudiera verla. La conversación fluía abajo, su madre, 2 hermanas, David y una voz femenina desconocida. La chica fue presentada como Janet. A las 8:30 p.m., las despedidas comenzaron. Stephen se deslizó fuera de las cobijas, cruzó en puntillas el pasillo y se asomó desde la penumbra. Alcanzó a ver a una joven de cabello largo y rubio que se abotonaba una chaqueta de cuero. Se colocó junto a David mientras él se preparaba para salir. Fue entonces cuando Janet comentó con voz tranquila: «¡Qué familia tan encantadora!». Aunque la anciana junto a la chimenea fue un poco extraña, no me quitó la vista de encima en toda la noche. David se giró bruscamente. «¿Qué anciana?». Janet la describió con precisión. Cabello blanco, un vestido rosa floreado, manos artríticas apoyadas en un bastón y una banda negra que le apartaba el cabello del rostro. Stephen sintió cómo se le helaba la sangre. Él también la había visto alguna vez. David tardó unos segundos antes de responder con tono tenso. «Esa era nuestra abuela». Janet lo miró desconcertada. «Pues fue muy grosera. Me observó todo el tiempo sin decir una sola palabra. Pero la abuela había muerto 6 meses antes». Stephen no escuchó la puerta cerrarse ni el rugido de la moto alejándose. Permaneció inmóvil en lo alto de las escaleras, tratando de reunir el coraje suficiente para bajar. Quería ver si el sillón junto a la chimenea aún estaba ocupado, pero el recuerdo del regaño reciente por haberse levantado después de la hora de dormir lo detuvo. Volvió a su habitación con el corazón palpitando. Aunque sabía que lo arriesgaba, dejó la luz encendida. Esa pequeña fuente de luz era su escudo contra la oscuridad de lo inexplicable. Se acostó en silencio, mirando el techo con los ojos bien abiertos. Su mente infantil no lograba comprender cómo alguien que estaba muerta y enterrada podía ser vista con tanta claridad por una completa desconocida. Recordaba a su abuela como una figura imponente. Tenía artritis severa y siempre estaba con su bastón, dispuesta a reprender a quien hiciera alguna travesura. Incluso él y David habían recibido alguna vez un bastonazo en las piernas por hablar más de la cuenta. Pero aún así, no podía imaginarla siendo grosera sin razón.
Su madre la respetaba profundamente. Y quizás, pensaba Stephen, eso bastaba para explicar por qué su espíritu todavía rondaba la casa. Antes de quedarse dormido, se encontró rezando en voz baja. No pedía protección contra fantasmas. Le pedía a su abuela, allá donde estuviera, que por favor no subiera las escaleras, que si aún sentía el dolor de sus articulaciones, se quedara abajo, como siempre hacía en vida. Con los años, Stephen comprendió que lo vivido aquella noche no fue un hecho aislado. En su memoria se fueron abriendo ventanas a otros recuerdos, y todo comenzó a encajar. Su padre, Ronald, había sido operador de radio y artillero en el Comando Costero de la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre, Elsie, era hija de Tranmere y había trabajado en el laboratorio de Lever Brothers. Ambos habían vivido los horrores de la guerra, pero habían salido adelante. Después de casarse, a finales de los años 50, pasaron por dificultades. No era fácil conseguir una vivienda adecuada para una familia tan grande, pero en 1959 lograron mudarse a una casa con 5 habitaciones en Shotton, Flintshire. Tenía un jardín espacioso, baño interior un lujo para ellos, y parecía ideal para criar a los niños. Lo que no sabían era que también venía con inquilinos invisibles. Al principio eran cosas pequeñas, objetos que se perdían sin explicación, ruidos extraños en la cocina. Elsie fue la primera en notar que algo no estaba bien. Una tarde vio cómo una jarra de grés se deslizaba sola sobre el suelo de la cocina, giraba y volvía al mismo lugar. Más tarde, los cubiertos desaparecían del cajón y aparecían ordenados en su tocador. El pastor alemán de la familia, Flash, se negaba a entrar en la cocina, y Chicky, la gata, se quedaba quieta en el umbral, siseando al aire como si viera algo que los humanos no podían percibir. Al principio, Ronald y Elsie no dijeron nada. ¿Cómo explicar lo inexplicable sin parecer que se estaba perdiendo la razón? Pero los incidentes se intensificaron. Un año después de mudarse, Elsie comenzó a despertar sobresaltada. Algo invisible le apretaba el cuello en la oscuridad. Al principio creyó que su esposo hablaba dormido o movía las manos, pero Ronald dormía profundamente, ajeno a todo. Los ataques sucedían con frecuencia inquietante, 2 o 3 veces por semana. Para protegerse, Elsie comenzó a dormir sentada, con la luz encendida. Y aún así, seguían. Nunca lo comentó con nadie. No quería que los niños tuvieran miedo. No quería que su esposo pensara que se estaba volviendo loca. Pero en silencio, cada noche, luchaba contra algo que no podía ver. Había un detalle curioso. Cuando su madre la visitaba desde Tranmere, los ataques cesaban. Durante esos días, la atmósfera de la casa se volvía tranquila, casi normal. Nadie hablaba de fantasmas, pero todos lo sentían. Y cuando su madre murió, los ataques desaparecieron por completo, como si una fuerza oscura hubiera sido contenida y luego disuelta por algo o alguien más fuerte. Durante años, el silencio reinó sobre aquellos sucesos, hasta que aquella noche de noviembre, Janet, la novia de David, mencionó a la anciana sentada junto a la chimenea. Eso lo cambió todo. La confesión de Janet hizo que la verdad, guardada con tanto cuidado, emergiera. Elsie, con voz temblorosa, contó a la familia lo que había vivido. Contó sobre las manos invisibles, los despertares aterradores, la sospecha constante y el alivio repentino tras la muerte de su madre. No tenía dudas. Su madre había espantado al poltergeist. Stephen, que entonces ya era un adulto, reflexionaba sobre ello con claridad. Aunque temía a su abuela, su presencia, su voz firme, su bastón, sabía que ella amaba profundamente a su madre, y si su espíritu se había quedado, no era para asustar, era para proteger. Quizás, pensaba, la mirada fija que Janet sintió no fue un gesto grosero, sino una advertencia silenciosa.
un recordatorio de que esa casa no estaba sola y de que alguien, desde el otro lado, velaba por los suyos.